Y bueno, como ya lo saben, este fin de semana la presidenta Sheinbaum celebró los 7 años desde que el movimiento de la Cuarta Transformación llegó al poder. Miles de personas se dieron cita en la plancha del Zócalo capitalino. Y pues para hablar de este tema, saludo con mucho gusto a nuestro colaborador Raúl Torres. Raúl, buenos días. Hola, ¿qué tal, Kimberly? Con mucho gusto saludándote esta vez a la distancia. Y bueno, efectivamente, el sábado pasado vimos esta celebración que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum. Aseguraron ellos cerca de 600,000 simpatizantes de la Cuarta Transformación. Pero, ¿cómo llegó a esta fecha? ¿Cómo llegaron a estos 7 años? Bueno, pues como le pasa mucho en gobiernos en el mundo, en países como el nuestro, en donde hay una votación y es democráticamente electa, en este caso la presidenta, y antes el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues llegaron con muchos claroscuros, ¿no? En primer lugar, habrá que decir y mencionar el gran logro hasta el momento de la llamada autoproclamada Cuarta Transformación, que es la disminución de la pobreza. Sacaron de la pobreza a el 14% de la población, y estas son cifras que no solamente las dijeron ellos, sino reconocidas por distintos organismos, incluso a nivel internacional. Entonces, sin lugar a dudas, esta frase de primero los pobres, pues de alguna manera la han cumplido al abatir, digamos, el 14% de la pobreza en el país. Y con esto, bueno, algo de lo que los especialistas indican es que, por ejemplo, familias que comían una vez al día, bueno, pues ahora pueden comer dos o hasta tres veces al día, lo que no es un dato menor. Y eso tiene que ver también con la gran cantidad de gente que está inscrita en diversos programas sociales. Son entre 30 y 33 millones de personas, adultos mayores, madres que están solas con sus hijos, adolescentes, estudiantes. Entonces, han alcanzado un gran número de personas de la población, y bueno, el propio gobierno ha anunciado que intentará o seguirá ampliando esta cantidad de personas que reciben algún tipo de apoyo, y que asciende a por lo menos 2.7 billones de pesos, es decir, 2.700 millones de pesos los que se entregan en programas sociales. De ahí la urgencia, la necesidad de estar obteniendo pues, más recursos, porque son grandes los recursos que están entregando. Otra noticia importante alcance importante por parte del gobierno de Morena, son los aumentos al salario mínimo, porque se ha incrementado en los últimos años como no se había visto prácticamente nunca. Hace apenas unos días la presidenta anunció un 13% a partir de enero para que el salario mínimo llegue a 315 pesos. Hay que recordar que con Andrés Manuel López Obrador pasó de 88 a 249 pesos diarios, un gran aumento que luego, por ejemplo, el expresidente Vicente Fox aseguró que ellos también lo habían pensado en su momento, pero que no lo hicieron, básicamente porque los empresarios le sugirieron que no lo hiciera, porque eso le podría provocar realmente un problema, un barril sin fondo, digamos, ¿no? Sin embargo, ahora lo han hecho y eso no ha ocurrido. Entonces, es un tema también que se tiene que reconocer. Uno más es la recaudación de impuestos. Con el gobierno de López Obrador fueron recaudados 24.7 billones de pesos, 16% más que en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Por eso, bueno, el gobierno del expresidente López Obrador tuvo otro de los recursos para poder inyectarlo en los programas sociales. Ahora, perdón, y yendo al tema de los claroscuros, pues esto ha ocurrido, sin embargo, en un crecimiento de la economía prácticamente nulo. Durante el gobierno del expresidente López Obrador no alcanzó ni siquiera el 1%. Y la proyección para la presidenta Claudia Sheinbaum es más o menos similar. No se ve que hayan logrado ni que vayan a lograr, de acuerdo a los especialistas, e incluso el Banco de México, la proyección que han hecho es que el crecimiento del país será igual, por ahí del 1% o menos, lo que se considera francamente raquítico
la creación de más empleos, para mantener todos estos programas sociales. Entonces ahí hay digamos, si no es, se le puede considerar como la parte más criticable, digamos, en cuanto a las acciones del gobierno, porque también tiene que ver el entorno internacional, pues sí es verdaderamente un claroscuro, ¿no? Kimberly. Raúl, el tema de la seguridad, que es uno de los tremendos pendientes, y justamente durante este evento sucede lo del coche bomba en Michoacán. Sí, por supuesto. El tema de la seguridad es probablemente uno de los más controvertidos en cuanto a a las acciones de gobierno de la Cuarta Transformación, porque la presidenta Claudia Sheinbaum arrastra la gran cantidad de homicidios que se cometieron durante el gobierno del expresidente López Obrador, que se alcanzaron 202,000 asesinatos, mucho mayor a los 156,000 que se cometieron durante el gobierno de Peña Nieto y muchísimos más que los 120,000 aproximadamente que se cometieron durante el gobierno de Felipe Calderón. Entonces, justamente, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene ante sí ese desafío de terminar con el tristemente célebre abrazos no balazos, ¿no? Con esa política que provocó que se diera uno de los momentos de mayor sangre, ¿no? en el país, con el presidente, y como parte de esto, bueno, para ver un poco cómo ocurría, durante el gobierno del presidente López Obrador se llegó a alcanzar la cifra de 100 asesinatos en promedio diarios. Cuando termina su gobierno, en el 2024, la cifra ya era aproximadamente de 84, es decir, hubo un descenso del 37, durante su gobierno fue del 9%. Pero ya con el inicio de la presidenta Sheinbaum, hubo en estos meses, en este primer año, sí se nota un descenso mucho mayor del 37%, pero hay que decir también que donde se está teniendo una crisis es en el número de desaparecidos, porque durante el gobierno del presidente López Obrador creció hasta el 64%, con 54,000 desaparecidos. Y con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues la cifra de desaparecidos también va por ahí, va creciendo. De hecho, en este momento son ya casi 14,000 desaparecidos durante su primer año de gobierno, y en octubre se tuvo la cifra récord de 1,426 personas que desaparecieron, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad es uno de los pendientes muy, muy importantes que tiene la presidenta Sheinbaum. Y si me permites pasar a otro tema que también ha sido controversial, aunque no se puede decir que sea un fracaso, todo lo contrario, para Morena es todo un éxito, pero sí es sumamente controversial, es la manera como los gobiernos morenistas, estos dos primeros gobiernos morenistas, pues han acumulado todo el poder que quisiera tener cualquier gobierno, ¿no? Es decir, una presidenta fuerte, con una aprobación de alrededor del 70%, pero también con una Cámara de Diputados que, con la muy controvertida y polémica sobre representación, se hizo del 74% de diputados más sus aliados, y por supuesto después con la reforma judicial, en la que pues jubilaron a casi todos los anteriores ministros, y con la también muy polémica votación que se dio para la elección de jueces, los jueces llamados ahora del acordeón. Bueno, pues todos son de alguna manera simpatizantes de la Cuarta Transformación. Y a esto hay que agregarle la desaparición de los institutos autónomos, ¿no? Como el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otros, y que se sabe, uno de los institutos que estaban en la mira y que en este momento parece que no, pero no lo sabemos, es el Instituto Nacional Electoral. Entonces, estamos ante una presidencia realmente muy, muy fuerte, en la que han logrado, digamos, acumular todo ese poder y no tener prácticamente en este momento un contrapeso, ¿no? Y si me permites pasar a otro tema, que también ha sido complejo, es el de la relación con los Estados Unidos, ¿no? Justo Porque, eso te iba a preguntar, esa relación tan complicada con Donald Trump, que tiene con todo el mundo, pero pues que es crucial.
Así es porque, pues, esta frase que no era de Porfirio Díaz, pero es atribuida a él, de tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues en realidad fíjate que al parecer han tenido mejor relación con el presidente Trump, por lo menos sí, el presidente López Obrador y ahora la presidenta Sheinbaum, que la que tuvo en medio de estos dos periodos, ¿no? Del presidente Trump, el presidente López Obrador con el presidente Biden, que no fue sencilla. Y no fue sencilla desde el mero principio, ¿no? Porque tú recordarás cómo mientras todos los países ya habían reconocido el triunfo de Joe Biden, el presidente López Obrador se esperó hasta lo más que pudo, ¿no? Porque no quería darle su reconocimiento. De tal manera que ahí hay que recordar cómo en esta relación difícil, simplemente en el tema de la migración, para no hablar de otros temas, cómo, por ejemplo, durante el gobierno del presidente Barack Obama, fueron deportados a México en sus dos periodos de gobierno más de 2 millones de mexicanos. Con Joe Biden la tendencia fue más o menos similar porque se llegaron, que fue solamente un periodo de 4 años, 824 millones de deportados. Y con Donald Trump la tendencia ha sido más o menos similar, pero hay que recordar cómo se dio durante su primer gobierno esta presión en contra de México de que iba a poner un muro, ¿no? Aquella famosa historia de vamos a poner un muro y ustedes lo van a pagar, ¿no? El gobierno de México. Y la moneda de cambio eran, por supuesto, los aranceles. Eh, el presidente Donald Trump logró, y recordarás también aquella frase que él dijo, que nunca había visto que un político, un funcionario, una persona se doblara como se dobló un funcionario mexicano, se refería a Marcelo Ebrard, cuando lograron que el gobierno de México pusiera prácticamente un muro cerca de la frontera norte, de la frontera sur mexicana, con cerca de 28,000 agentes de la Guardia Nacional, militares, incluso marinos, para detener justamente el flujo de migrantes de Centroamérica y de otros países hacia Estados Unidos. Y luego la cifra aumentó hasta casi 36,000, porque no solamente, perdón, pusieron este muro de personas, este muro de policías, de federales en la frontera sur, sino también en la frontera norte. Y ahora, la difícil relación que tiene la presidenta, aunque parece que la ha sorteado más o menos bien, la difícil relación que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, ahora con el tema del narcoterrorismo, ¿no? Y del combate al tráfico de drogas, que el presidente un día sí y otro también amenaza con que van a intervenir y van a hacer algo en México en contra de los cárteles. ¿Qué ha hecho la presidenta? Bueno, pues recordarás que a principios del año, y en dos entregas, digamos, envió a más de 50 narcotraficantes que estaban en prisiones de máxima seguridad, como Rafael Caro Quintero, como Servando Gómez Latuta, un poco como para calmar los ánimos del presidente Trump, pero también para mostrar que estaban trabajando, ¿no? Así es, Raúl. Muchísimas gracias por tu análisis y te vemos por acá mañana. Vamos a hablar de la fiscal Ernestina Godoy, ¿es correcto? Claro que sí, mañana hablaremos de los desafíos, de lo que tiene enfrente, pero también lo que hizo bien y lo que le criticaron mucho durante su paso como fiscal en la Ciudad de México. Y nada más rápidamente, déjame comentarte con el tema de Morena. Nos faltó hablar de las obras de infraestructura, que es un tema importante. Si me das unos Sí, segundos, claro. porque hay que recordar que hubo estas tres obras emblemáticas con el gobierno del presidente López Obrador y que ahora la presidenta Claudia Sheinbaum pues las mantiene, ¿no? Empezando por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se proyectó con un costo de 74,000 millones de pesos, pero que hasta este momento lleva gastado 116,000 millones de pesos. El gobierno proyectó o prometió hasta 20 millones de pasajeros al año. Sin embargo, en 2004 cerró con solo 6 millones de pasajeros. Otro, Dos Bocas, que el costo debió ser de 8,000 millones de pesos y hasta el momento van gastados 160,000
no, perdón, lo estoy diciendo mal. 8,000 millones de dólares y hasta el momento van 20,000 millones de dólares gastados. Está creciendo, los expertos suponen que podría ser que alcance la meta, pero en este momento están refinando 230,000 barriles diarios de petróleo, todavía están lejos de los 340,000 que prometieron, a ver si alcanzan pues ese número. Y finalmente, el Tren Maya, ¿no? El Tren Maya que se estimaba que iba a costar entre 120 y 180,000 millones de pesos, y bueno, alcanzó hasta este momento los 500,000 millones de pesos, además del subsidio anual. En 2024 recibió 11,000 millones de pesos de subsidio. Donde tampoco le está yendo muy bien es llegar a la cantidad de pasajeros que ofrecieron que iban a llevar. Ellos ofrecieron 8,000 pasajeros diarios para alcanzar una cifra de casi 3 millones de pasajeros al año. La realidad es que cada día mueven aproximadamente 2,500 personas, lo que lleva a 1 millón de pasajeros al año. Y si a eso al final, y ya para terminar, le metemos los temas de la corrupción, el huachicol fiscal, el Segalmex, bueno, pues ahí también nos queda mucho de ver Morena. Y finalmente, pues el escándalo que vimos este verano, cuando muchos políticos de Morena, que siempre han venido diciendo que ellos no son iguales, pues al parecer sí son muy iguales a políticos del pasado, ¿no? Cuando los vimos viajando por Japón, ¿no? A Andy López Beltrán, a Mario Delgado, a Ricardo Monreal por España, y eso sin contar todavía, o ya mencionándolo, a Gerardo Fernández Noroña en su casa de 12 millones de pesos, más sus viajes, ¿no? Justo estaba pensando en eso. Raúl, muchísimas gracias. Que tengas un gran día. Muchas gracias. Gracias. Y ya lo sabe que hoy es lunes de Vitrio. Claudia está escuchando voces de ira, persecución. Todo México la ataca, debe ser la oposición. Señora autoritaria, tengo una suposición. ¿O será que piden ayuda y que usted los abandonó? Morena a los campesinos les llama prianistas. A la viuda de Carlos Manso le llamaron fascistas. Se esconde de los jóvenes y de las feministas. ¿Dónde está su aprobación? Porque estoy dudando que exista. Claudia hizo su fiesta, su festival de mentira. ¿Y por qué tanto millonario aplaudiendo en primera fila? ¿No eran primero los pobres y que acaso no decían que la marcha la convocaron jóvenes morenistas? Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué los avientan para atrás? Hay división entre ustedes y también con los demás. Les asusta ir con la gente, pregunto por qué será. ¿Será el miedo de que les reclamen su felicidad? 200 de aprobación, a las cuentas no me dan. Si en cada mañanera les sale un nuevo rival, le regalo 3 consejos, dedíquese a gobernar. Menos fiestas y dejen de abandonar a Michoacán. Su gobernador de fiesta mientras cae un atentado. No les sobrará tantito apoyo para los michoacanos o para los sinaloenses o el resto de mexicanos. No todo es Ciudad de México, existen más estados. Que somos más de 600,000 personas que nos hemos congregado el día de... Les digo que delira y eso ya todos lo saben. En el Zócalo ni 400,000 personas caben, pero díganle que sí para que su fiestita acabe y se ponga a trabajar, que bastante falta le hace. Presidente, le recordamos que tenga presente, gobierna para todos, no solo para su gente. Desde que llegó al poder, todos son sus oponentes. Pelea con el pasado y pierde con el presente. Sus errores están desmintiendo todas sus falacias. ¿Dónde están las medicinas que en campaña nos juraba? Su gobierno se parece a sus mini farmacias, una copia diminuta de lo que no funcionaba. Y recuerda que los vamos leyendo en todo momento en el chat. Cualquier pregunta, cualquier duda, pues por aquí nos las mandan y por supuesto nosotros la compartimos con nuestros invitados. Y bien, durante la FIL de Guadalajara, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente, acompañó al actor Richard Gere durante una charla. En su intervención, ambos reconocieron el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum para lidiar, por supuesto, con Donald Trump. Sin embargo, los asistentes mostraron su inconformidad. Esta es una nota de Dani Báñez. Claudia Sheinbaum y su más del 70% de aprobación se hicieron presentes en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Jalisco. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, estuvo presente en la FIL Guadalajara este jueves 5 de noviembre. Acompañó la presentación del actor y filántropo estadounidense Richard Gere, quien ofreció una charla.
donde abordó las posibilidades de las personas para generar un cambio social que pueda mejorar la realidad del mundo. El actor fue enfático en que para lograr este avance se requiere el compromiso, la paciencia, el trabajo conjunto y la compasión, además del valor. Durante su intervención lamentó lo que está haciendo el presidente Donald Trump en su país y en el mundo, lo que significa un reto para todos, es lo que dijo. Y ya que se abordó el tema político, Richard Gere reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su capacidad para lidiar con Donald Trump. Y por supuesto que esta oportunidad no la dejó pasar Alicia Bárcena, quien destacó la labor de la mandataria. Sin embargo, se enfrentó al rechazo de los asistentes, quienes dividieron reacciones, pero al final en la sala ganó la partida el abucheo. Claramente se ve el 70% de aprobación de Claudia. El momento estuvo acompañado por un gesto de incomodidad por parte del actor estadounidense que solamente se limitó a sonreír tímidamente. In Mexico, we feel very proud with the leader we have, Claudia Sheinbaum. And because yes, we are proud. I'm proud. I know maybe you're not. I'm very proud. I'm very proud. I'm very proud because she said, no llegué sola, llegamos todas. Lo cierto es que en las encuestas Claudia Sheinbaum sigue por arriba del 70% de aprobación. Sin embargo, hay una tendencia notoria a la baja. De acuerdo con la encuesta más reciente de Encol, el nivel de aprobación está en 74%. Esto entre las respuestas que aprueban mucho y aprueban poco la gestión de la mandataria. Pero en otra gráfica se puede observar los cambios de tendencia. La presidenta se encuentra en su nivel más bajo desde que se colgó la banda presidencial, mientras que los niveles de desaprobación suben hasta ubicarse en 24%. Pero esto no es nuevo. Personas inconformes ya se han hecho presentes en otras ocasiones en eventos propios de la presidenta. Recordemos lo que pasó durante su gira en Oaxaca a finales de noviembre. Acudió a Juchitán la noche del 21 de noviembre para inaugurar la estación de la línea K del tren interoceánico. Mientras la presidenta hablaba, presuntos integrantes de la CENTE abuchearon y protestaron en la cara de la mandataria. Los gritos de "fuera Claudia" rompieron la solemnidad del evento e incluso lograron desconcentrar a Sheinbaum. Mucho gusto estar con ustedes este día aquí en Juchitán con el gobernador Salomón Jara, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, y el almirante Morales, secretario de Marina, y todo el equipo. Fue una realidad a la que se enfrentó la presidenta una vez que pisó fuera de Palacio Nacional. La jornada no quedó en el olvido, pues tocó el tema en su siguiente mañanera y para sorpresa de nadie, minimizó los hechos. Ella insiste en que el pueblo está con la transformación y apoya su administración. Pues es ridículo. Sí, 2 personas gritaron en un evento y luego ahí en la Mixteca llegó un grupo, también se juntan los extremos, los radicales de un lado con los radicales del otro, de derecha y de izquierda supuestamente. Pero llegó un grupo, fíjense, dicen que no hay libertad, que hay autoritarismo. Llega un grupo, interrumpe el evento, se pone en la calle y está gritando. Y aquí nacen más preguntas.
Si los niveles de aprobación están por las nubes y el pueblo está contento, ¿por qué no asistir a la inauguración del Mundial en la capital del país? En el discurso oficial, Claudia Sheinbaum dijo que su boleto se le dará a una niña indígena y ninguna voz ha criticado esa acción. Lo que llama la atención es el subtexto con el que cuenta esta decisión. Analistas políticos cuestionan la iniciativa desde el punto de vista de que la presidenta quiere evitar ser abucheada en el Estadio Ciudad de México, al igual que le ha pasado a los presidentes que inauguraron los 2 mundiales anteriores y lo que sucede en el resto del mundo. ¿Cuál es el contexto en México? Inseguridad, desapariciones, tráfico de drogas, inconformidad de campesinos y presidentes municipales asesinados. No obstante, Presidencia dice que hay mucho que festejar. Este es el México de la Cuarta Transformación. Los invito este sábado 6, 11 de la mañana, Zócalo de la Ciudad de México. 7 años de transformación, 7 años de conquistas. Llegamos todas las mujeres a la presidencia. Para La Saga, Daniel Ibáñez. Y pues bueno, como lo menciona mi querido Dani Ibáñez, ahí están las cifras de popularidad. En otros temas, muchos de nosotros conocemos a Larry Rubin porque ha sido por mucho tiempo representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México, presidente de la Asociación Americana en nuestro país, y ahora da a conocer que fue seleccionado para ser candidato a representante federal en el Congreso de Estados Unidos por el Partido Republicano. Para hablar del tema, por supuesto, nos enlazamos con Larry Rubin. Larry, buenos días, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días, saludándote desde Houston y gracias por la oportunidad de platicar contigo. Al contrario, qué gusto, felicidades, muy merecido, pero oye, no te vayas, nos vas a extrañar mucho. Pues mira, espero ser de servicio para pues esta importantísima relación para Estados Unidos, sin duda, desde el Capitolio, que creo que puedo servir más. Y la idea es poder pues acercar más a México, Estados Unidos, en una agenda propositiva que beneficie pues a toda la región y sin duda pues beneficie al distrito en el que estaré trabajando, que es parte de la metrópolis de Houston. Entonces, pues eso es lo que ahora estamos o estaremos haciendo en los próximos 90 días, que son las elecciones. Oye, pero qué verdadera emoción. De verdad me da mucho gusto. Yo te he visto a lo largo